Hola, mi nombre es Ben Yavar, responsable de la asignatura de Seminario de Tesis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 11, que corresponde al desarrollo del trabajo de investigación. En esta lección pues, se va a presentar cuáles deberían ser las estructuras que debería tener el capítulo, pero por cada modalidad y submodalidad que se contempla para los informes de trabajo de investigación. Empezamos con la tesis. Bueno, la tesis se divide básicamente en dos secciones, ¿no? El marco metodológico y los resultados. En el marco metodológico se explica las características que debe tener el instrumento, los perfiles poblacionales, los perfiles muestrales cuando corresponda. Y en cuanto a lo que viene a ser los resultados, pues se presentan de manera descriptiva, principalmente de manera cuantitativa, a través de tablas y figuras, los ítems, el comportamiento de las dimensiones, el comportamiento de la variable o variables de estudio. Asimismo, cuando corresponda, es importante cruzar los ítems y las dimensiones, ¿no? Como también las variables con los datos de control o las preguntas de identificación que suelen acompañar los cuestionarios. Es decir, me refiero, por ejemplo, a categorías como años de servicio, género, modalidad contractual, área de trabajo, etc. Y asimismo es importante poder evidenciar el cumplimiento de los objetivos. Pero tal vez lo más importante para los informes de tesis es poder contrastar las hipótesis. En cuanto a lo que es la investigación aplicada, pues esta se suele dividir también en dos secciones, el marco metodológico y los resultados. En el marco metodológico pues se presentan las características del instrumento, asimismo se presentan los perfiles poblacionales y cuando corresponde también los perfiles muestrales. Asimismo, una investigación aplicada generalmente es de carácter cuantitativo, entonces se suele presentar de manera descriptiva, cuantitativa, el comportamiento de los ítems, las dimensiones y las variables de estudio. Y cuando corresponda, al igual que una tesis, se debe realizar los cruces de variables a través de tablas de contingencia o tablas de doble entrada. Y también es muy importante poder evidenciar el cumplimiento de los objetivos. La gran diferencia que tiene esta estructura de investigación aplicada en cuanto a lo que es el capítulo 4 con respecto a una tesis es de que en la tesis al final se debe contrastar las hipótesis de manera estadística usando la hipótesis nula y alterna. Recuerden que la hipótesis alterna siempre es la misma que o corresponde a la hipótesis o a las hipótesis metodológicas que se presentan en el capítulo número 1. Entonces, la diferencia entre la investigación aplicada y la tesis es que en la tesis se contrasta o se verifica las hipótesis, mientras que en la investigación aplicada no hay contraste de hipótesis, ya que en su capítulo número 1 no contempla ni formulación de problema ni formulación de hipótesis. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la propuesta de mejora para áreas, que es una submodalidad también de los trabajos de investigación, pues esta se divide básicamente en tres grandes secciones. Primero hay que hacer el diagnóstico del área y esto se suele hacer a través de diagramas de flujo, diagramas de actividades, diagramas de operaciones, etc. Esto para poder hacer el diagnóstico del área o hacer un diagnóstico también de procesos si la propuesta de mejora fuera para procesos. En el diseño de la propuesta, esta se puede trabajar de manera cualitativa como cuantitativa. Si es de manera cualitativa, se suele trabajar a través de matrices y si es de manera cuantitativa, se suele trabajar a través de modelos matemáticos. Sin embargo, si el diagnóstico incluye también, ¿no?, los diagramas para hacer el diagnóstico, en el diseño de la propuesta también debería terminar con el diseño de los diagramas, pero ya mejorados, es decir, esos diagramas que reflejen un área o que reflejen también un proceso, obviamente tanto el área como el proceso mejorado.
Luego, finalmente, la tercera sesión tiene que ver con el establecimiento de métricas de control. Es decir, acá es en la parte en la cual se construye los indicadores, ¿no? Y obviamente se entiende que cada indicador debería estar relacionado con cada propuesta específica. En lo que corresponde a las propuestas de mejora, pero para variables, es similar a una propuesta de mejora para áreas, solo que tiene alguna diferencia. En cuanto a lo que es el diagnóstico de la variable, esta se suele hacer principalmente a través de cuestionarios. Y a diferencia de una propuesta de área donde se pueden mejorar varios procesos, en una propuesta de mejora para variables solamente se debe enfocar en una sola variable de estudio. No es una propuesta de mejora donde se quiera mejorar varias variables, ¿ok? Lo que se hace es poder proponer la mejora de una variable y para esto se suele usar principalmente cuestionarios. En cuanto a lo que es el diseño de la propuesta, esta se realiza principalmente de manera cualitativa, ¿no? Y se suele trabajar a través de matrices. En cuanto a lo que son las métricas de control, pues acá se suelen utilizar indicadores y obviamente cada indicador pues tiene que estar relacionada con cada propuesta específica. En cuanto a lo que es los proyectos de inversión, pues un proyecto de inversión puede tener entre 5 o 6 estudios, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser un estudio de mercado, pues hay que contemplar el estudio de variables tales como la oferta, la demanda, el precio y la comercialización. En el estudio legal, pues se debe hacer un análisis documental para poder ver la viabilidad lícita, ¿no? del producto o servicio a explotar. En cuanto a lo que es el estudio organizacional, pues acá se debe plasmar cómo va a ser la organización a través de un organigrama y un MOF, un manual de organización y funciones. En cuanto a lo que es el estudio técnico, acá lo principal es poder hacer el diseño del producto o servicio y que va esto desde la ubicación, ¿no? Del lugar donde se va a explotar el producto o servicio hasta los proveedores, hasta los puntos de comercialización. Entonces, este diseño de producto o servicio tiene su o contempla el estudio poder realizarlo desde los proveedores, desde el inicio incluso de la construcción del local, de la fábrica, ¿no? Hasta el punto de comercialización. En cuanto a lo que es el estudio financiero, se evalúa obviamente la viabilidad financiera y para esto pues hay que utilizar estas herramientas que son tales como el BAN, el TIR, análisis de sensibilidad. Para todo esto es necesario hacer los flujos de caja, ¿no? Y otras herramientas financieras. Finalmente, el último estudio que tiene que ver con el estudio ambiental, pues acá hay que hacer una evaluación del impacto ambiental, sobre todo en productos o servicios que podrían afectar el medio ambiente. En cuanto a lo que es un plan de negocios, es similar a un proyecto de inversión, sin embargo tiene algunas diferencias, ¿no? Un plan de negocios generalmente es cuando en sí no existe pues el negocio o la empresa, ¿no? Esa es una idea de negocios y a partir de esa idea de negocio pues se elabora un plan de negocios. Asimismo, un plan de negocios tiene una orientación más hacia la acción. En cambio, un proyecto de inversión tiene una orientación más hacia la evaluación. Pero en ambos casos se conjugan estas dos orientaciones, solamente que una con mayor incidencia en lo que viene a ser la evaluación y en otra con mayor incidencia en lo que tiene que ver con aspectos de planificación. El plan de negocios requiere un estudio de mercado, es decir, un estudio de la oferta, la demanda, el precio y la comercialización. También requiere establecer la constitución legal, cómo va a ser esta, y para esto es necesario poder plantear el procedimiento. Asimismo, se requiere un plan operativo y que tiene que ver con el diseño de producto o servicio, igual va desde los proveedores hasta los distribuidores. Asimismo, requiere pues un plan financiero donde se evalúe el BAN, el TIR, ¿no? Los análisis de sensibilidad. Asimismo, suelen requerir planes estratégicos básicos, ¿no?
donde se puede presentar la estrategia genérica, la matriz FODA y algunos otros componentes como los objetivos estratégicos. Y asimismo se suele también recurrir a lo que viene a ser un plan de marketing y poder usar por lo menos las 4 P's. También se podría ir incorporando, hoy en día se habla incluso de más variables en cuanto a estas variables de mercadotecnia o de estrategias comerciales o de comercialización. Bueno, ahora pasando a lo que es el plan estratégico, pues este contempla inicialmente un diagnóstico externo e interno a través de los análisis que se suelen hacer, y esto finalmente se traduce en matrices, ¿no? La matriz es F y F, es decir, la matriz de evaluación de factores externos y la matriz de evaluación de factores internos. Asimismo, se debe hacer un diseño o rediseño de la filosofía organizacional, ¿no? Es decir, se debe contemplar pues la visión, misión, valores, etc. Luego, como una tercera sección, se debe contemplar la formulación de estrategias, es decir, tanto a nivel de estrategias genéricas, matriz FODA, estrategias alternativas, etc. Así como también poder diseñar planes de acción a través de matrices, es decir, cómo se lleva a la práctica las estrategias formuladas. Bueno, finalmente llegamos al estudio de caso, y el estudio de caso, al igual que una tesis o una investigación aplicada, también tiene 2 secciones, es decir, el marco metodológico y los resultados. En el marco metodológico se presentan las características de los instrumentos a usar, que en este caso básicamente son entrevistas, como también se presentan los perfiles poblacionales y muestrales, estos últimos cuando corresponde. En cuanto a lo que es la segunda sección, es decir, la de los resultados, esta se presenta principalmente de manera cualitativa, es decir, esta descripción cualitativa de los ítems, de las dimensiones y de las variables estudiadas, ¿no? Y también es importante que se evidencie el cumplimiento de los objetivos, obviamente de manera cualitativa. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta lección número 11, que corresponde a las estructuras que se desarrollan ya en el capítulo número 4. Es importante también indicar, ¿no?, de manera general, que este capítulo número 4, como el 3 y como el 2, y luego como vamos a ver a continuación, como es el capítulo número 5, este se suele ir desarrollando o se desarrolla en asesoría o en todo caso con el apoyo del docente guía. Por eso es importante que ustedes puedan acceder a estos conocimientos que están en términos generales, para que en el momento que ustedes trabajen con su docente guía o asesor, pues puedan manejar los mismos códigos. Bueno, con eso llegamos a la parte final de esta lección. Gracias.